Cantad alegres, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con regocijo. Reconozcamos que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vengamos con acción de gracias, con alabanzas delante de su presencia. Esa es la invitación del Salmo 100 en la palabra de Dios. Y acabamos de cantar en estas hermosas voces de Vivian, Ámbar y Eddie, que no hay un nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Y es en el nombre de Jesús que esta mañana venimos y estamos aquí para glorificar su nombre. Gracias por unirte a este tiempo de alabanza y adoración. No estamos entrando literalmente, físicamente a este lugar que es la casa de Dios. Pero sabemos que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y allí donde estás, con tu familia, con tus amigos, con tus amigas, acepta esta invitación de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con quienes Dios te permite hoy estar rodeado. Alaba a Dios. Porque es lo que Dios espera. Y porque Dios habita en medio de la alabanza. Y porque la música transforma nuestro ser. Y entonces, bendita sea la música creada por Dios también, que nos permite a través de la música alabarle y glorificarle. Así que bienvenido, bienvenida. El Señor está aquí. Y al Señor glorificamos esta mañana. Te invito a orar, a hablar con Dios, entregarle este tiempo que ya empezó desde que abrimos los ojos y nos dimos cuenta que la fuerza de la vida estaba allí otra vez en nosotros. Y de ahí muchas cosas han sucedido y todas ellas bendiciones. Así que vamos a darle gracias y a adorarle en este momento. Dios,
Estamos aquí delante de tu presencia, como siempre. Te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regalas. Te damos gracias por tu amor y tu perdón, fuerzas sanadoras y liberadoras en cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has permitido hoy conectarnos a través de esta tecnología maravillosa y poder así adorarte juntos como comunidad, alabarte, reconocer que tú eres el Dios que nos hizo, que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que somos hechura de tus manos, oh Dios. Gracias por haber depositado tu imagen en nosotros. Sigue manifestándote y revelándote en este tiempo de adoración. Allí donde están las personas reunidas esta mañana, en cada hogar, en cada familia, en cada vida, Dios, revélate y que puedan experimentar tu amor. Y gracias por este tiempo aquí, en tu casa. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Por este momento en que podemos escuchar la palabra de Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando hacemos silencio, escuchamos la voz de Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios, también lo hacemos. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que hoy vamos a alimentar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe con la palabra viva. ¿Cuál es el gran mandamiento? Esa pregunta le hicieron a Jesús, un religioso, un fariseo que guardaba la ley de una manera estricta y cree él ponerlo en dificultad. Esta narración es una de varios momentos de conflicto y encuentros con Jesús, con los religiosos de su época. Escuchemos entonces, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Los fariseos, celosos, estrictos intérpretes de la ley, de los cuales ustedes han escuchado en estas semanas pasadas, Nicodemo, un fariseo, José de Arimatea, Pablo de Tarso, a quien él mismo se llamaba fariseo de fariseos, habían creado una estructura legal de 613 prescripciones. Habían allí
prohibiciones y obligaciones. Era tan estricto, tan literal, que era algo difícil, pesado y casi imposible de cumplir. Un ejemplo es que el día de reposo, el Sabbat o Shabbat en hebreo, era el día en que las actividades eran limitadas, por ejemplo, y ellos habían puesto la cantidad de millas que se podía caminar dentro de la casa o al salir, pero quien se pasaba esa cantidad de millas ya había quebrantado. Habían cosas así, ¿no? Prohibiciones estrictas. Y Jesús recibe esa pregunta. ¿Cuál es el mandamiento, el gran mandamiento? En la versión Dios habla hoy dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Lo cual lo pone en dificultad, pero Jesús lo resume en dos. El primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el otro es semejante. Lo que hace Jesús es un resumen de los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación con Dios y los siguientes 6 hablan de la relación con nuestro prójimo. El vínculo entre padres e hijos prohíbe la mentira, el hurto, el asesinato, el adulterio y la avaricia. El significado que Jesús le da al mandamiento es que debemos ser íntegros y totales en nuestra relación con Dios. Hemos hablado de esto siempre. Esa relación con Dios nuestra, Dios no nos pide el 98 o el 99%. Es el 100% de nuestra vida. Es una relación importante, valiosa, en la que nosotros ponemos nuestra vida en sus manos y deseamos y pedimos que guíe nuestra vida. Y en esa relación colaboramos. Dios obra, pero nosotros tenemos también una responsabilidad. No todo queda en manos de Dios. Oramos y actuamos como hemos dicho. El corazón era considerado el asiento de la voluntad, como de la mente. Y Jesús añade, interesantemente, según el Evangelio, la palabra mente, que no estaba en la ley, en el escrito del Antiguo Testamento. Amarás al Señor con toda tu mente, lo cual nos invita a pensar y a saber que tenemos que amar inteligentemente, que si Dios nos dio una razón, tenemos que usarla, ¿no? Que el amor no es ciego, como dice el dicho popular. El amor es inteligente. Pensemos en eso, quedémonos con eso. El amor a Dios nace de libre voluntad, nace del agradecimiento, como el salmo citado por la pastora esta mañana. Nace de nuestra gratitud a Dios. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios no nos creó porque estaba aburrido y que quería tener a su creación a alguien que le adorara. Dios nos creó de la abundancia de su amor. Ya existía la comunidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero creó una comunidad mayor, que somos la creación. La iglesia es una comunidad, la familia es una comunidad y es importante. El apóstol Juan dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley de Dios
Jesús lo deja claro aquí, no es solo vertical y personal, no es individualista, es horizontal y comunitario. Esa palabra comunidad la vamos a repetir y la decimos siempre. Jesús formó una comunidad. Somos personas que crecemos en comunidad, que enfermamos en comunidad y sanamos en comunidad. En los estudios bíblicos de los miércoles nos hablan de la importancia de vínculos significativos e importantes, de la importancia de tener amistades valiosas en nuestra vida, de que la soledad mata, de que la soledad está en el ranking de las primeras razones por la cual mucha gente muere, junto al tabaquismo, al alcoholismo y a otras enfermedades, la soledad. Entonces, la formación de la comunidad, aquí está estipulada, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Y en el libro de Levítico, en la ley antigua, el pueblo judío estaba claro, porque está estipulado allí, que ese amor al prójimo se demostraba con acciones prácticas y cotidianas, que tenían que hacer leyes humanitarias en favor de los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Tenían que tener respeto por los extranjeros. La inmigración es un asunto desde la historia, desde el comienzo de la historia de la humanidad. Por eso es que llamamos siempre a pensar y a tener compasión de los inmigrantes. El mismo pueblo judío, Dios le dijo que ame y respete a los inmigrantes, porque tú también fuiste inmigrante, fuiste extranjero. Y es importante que con el pasar del tiempo, esa ley que era tan importante, el respeto a la viuda, al huérfano, al pobre, al que no tenía voz, al débil, al extranjero, con el tiempo fue perdiéndose, se fue diluyendo ese amor al prójimo y cayó en algo que también hemos reflexionado en estos días, en que en vez de amor se demostraba rechazo, alejamiento, odio al extranjero, al samaritano, a los publicanos, a los pecadores, a los enfermos. Eran odiados, eran vistos como gente a quien Dios le había dado las espaldas porque eran pecadores y por lo tanto había que mantener una distancia. Es decir, en algún momento el pueblo de Israel, el pueblo judío, perdió el rumbo, perdió el valor y la importancia de estos dos mandamientos y cayó en algo que se podría decir la religiosidad superficial y nada más. La pastora va a ahondar sobre esto, pero si nuestra religión nos lleva a odiar, algo está mal. Si nuestra religión como cristianos nos lleva a rechazar y a discriminar, Jesús nos invita. Sus palabras a sus seguidores fueron: les doy un nuevo mandamiento. Que alguien alguna vez dijo, son 11 mandamientos, porque Jesús añadió uno. ¿Y cuál fue ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor hacia el prójimo, ¿no? Alguna vez habremos visto ese meme donde Jesús está diciendo, ámense unos a otros, y alguien hace una pregunta, ¿y si tiene tatuajes también? Voy a repetirlo, dice Jesús, ámense unos a otros. Es decir, Jesús puso el amor a Dios y el amor al prójimo como algo muy importante, como el gran mandamiento. Nos quedamos allí.
Hemos escuchado acerca de este gran mandamiento. Ante la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús resume en dos: amar a Dios, amar al prójimo y como a ti mismo. Y de esta segunda parte, Él hace una aclaración, que el amar al prójimo como a sí mismo es tan semejante al primero, es decir, amar a Dios. Y hemos escuchado la importancia de amar al prójimo y cómo hay la tendencia a veces a olvidar esa relación horizontal para la cual fuimos creados también. Vivir en sociedad, somos seres sociales, lo hemos dicho. Pero para poder vivir en sociedad, para poder desarrollar de una manera saludable y buena esa parte relacional que tenemos los seres humanos, hay un requisito previo: amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Es decir, el amarte a ti mismo y a ti misma es un requisito para poder estar en la capacidad de amar a otros. No podemos dar lo que no tenemos. Si amamos a otra persona o decidimos amar a otra persona, necesitamos primero amarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Esa parte es la menos enseñada y practicada. ¿Verdad que sí? Hablamos de lo importante y necesario que es amar a Dios y amar al prójimo, pero solemos olvidar y practicar ese amor hacia uno mismo. ¿Saben por qué? Porque se confunde con egoísmo y no lo es. Muchas veces hemos hablado acerca incluso de cómo Jesús se cuidaba a sí mismo, cómo tomaba tiempo para descansar, cómo se apartaba de la multitud para buscar tiempos de silencio, reflexión y quietud, cómo se reunía con sus amigos para poder compartir, descansar, comer en la casa de Marta, María y Lázaro, cómo invitaba a sus discípulos, y eso lo podemos corroborar en los evangelios, cuando en una oportunidad, después de haber servido y estado rodeado él y sus discípulos de una multitud, les dice: salgamos de aquí, vayamos para estar solos por un momento. Porque es importante el cuidarse a sí mismo, el descanso. Y encontramos a Jesús pasándola bien, teniendo buenos ratos, ¿verdad que sí? En una boda, en las bodas de Canaán. Estaba ahí disfrutando, celebrando, porque eso hace uno en las bodas, en las fiestas. Jesús afirmó su identidad. Cuando le preguntaron: ¿eres hijo de Dios? ¿Eres esto? ¿Eres esto? Él decía: tú lo has dicho. Porque es importante, ¿verdad?, aceptar quiénes somos para entonces poder caminar en la vida de una manera segura. El extremo del amor propio se conoce como narcisismo, es decir, esa admiración exagerada, exacerbada, excesiva que tiene una persona por sí misma, por su apariencia física o por sus cualidades. Pero es el extremo opuesto del amor. No estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que es el amor propio, la autoestima, es decir, cuánto valor te das a ti mismo, cuánto te amas a ti mismo, cuán importante es que te afirmes en lo que eres y te ames y aceptes quién tú eres. ¿Sabes por qué? Porque el amor propio es el reflejo de la relación y los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, incluso nuestro físico. Y es importante amar lo que somos. Y habrán cosas que no nos gusten, por supuesto, pero
Hay cosas que se pueden cambiar. Cuesta trabajo, pero se pueden cambiar. Hay cosas que no puedes cambiar. Tu estructura ósea, por ejemplo. Pero hay cosas que se pueden cambiar. Lo importante es amarse, aceptarse, ¿verdad? Para en base a eso poder saber qué es lo que no me gusta de mí, qué es lo que sí me gusta y trabajar en esas áreas. Sentirnos bien con nosotros mismos es parte importante para la salud y el bienestar. También lo hemos dicho muchas veces, el amor propio es importante para vivir bien, porque influye en la forma como nos relacionamos con los demás, porque influye también y determina cómo respondemos ante las dificultades o las situaciones de la vida. Cómo tú reaccionas ante un problema, cómo tú reaccionas ante una situación, ante una circunstancia, dice cuánto amor propio, cuánta autoestima tienes. Y hoy estamos escuchando que amarse a sí mismo y a sí misma es un mandamiento. Porque si nosotros estamos bien internamente, no se trata de lo que mostramos afuera, porque muchas veces esto que mostramos no es realmente nuestra realidad interna. El cambio, la transformación, el ser, es desde adentro hacia afuera. Esto es lo que va a influir de cómo vivimos la vida y cómo la enfrentamos. Es la base para desarrollarnos en todo nuestro potencial y ubicarnos en la vida. A veces no nos ubicamos en la vida, no encontramos nuestro lugar en la vida y tal vez tengamos que hacer un alto y amarnos y valorarnos y reconocer quiénes somos y entonces poder caminar de una manera saludable, segura, buena. Ahora, estamos hablando de lo que es el amor propio, la autoestima y lo importante que es para nosotros, porque es parte de este gran mandamiento. Pues déjame darte algunos consejos para alimentar este amor propio, esta autoestima. Porque hay que alimentarla, hay que cuidarla, hay que desarrollarla, si no lo hemos hecho. Y algo que es importante para amarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Recordar quiénes somos. Eres la creación de un Dios amoroso que ha puesto su imagen en tu vida, que eres una persona valiosa y tienes que aceptarte a ti misma, a ti mismo tal y como eres. Aprecia tu individualidad y ámate porque Dios te ama. No te sobrevalores, pero tampoco te subestimes. Humildad y valor personal pueden ir de la mano, ¿sabías eso? Pueden caminar juntos, ser humildes pero a la vez saber cuánto valemos, reconocer quiénes somos. Tal vez es tiempo de hacerte la pregunta, ¿quién soy? Más allá de tu carrera, de tu profesión, de las tareas que haces. No es qué es lo que hago, es quién soy yo internamente. No puedo querer algo que no conozco, que no acepto. Para amar a alguien hay que conocerle, ¿verdad? Entonces comienza conociéndote a ti misma, a ti mismo. Y entonces el amor fluirá. Porque uno ama lo que conoce y acepta. Fortalezas y debilidades, luces y sombras, eso somos todos los seres humanos. Y al conocernos podemos trabajar en nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades. Y trabajar en nuestras luces, y tal vez las luces puedan ir opacando esas oscuridades de nuestra vida que todos los seres humanos tenemos y llevamos consigo. Recuerda, eres la creación de un Dios amoroso y la imagen de Dios está en ti. Otro consejo importante para alimentar tu amor propio: perdónate a ti mismo, a ti misma. Los seres humanos podemos ser muy crueles, muy duros con nosotros mismos. A veces cargamos con nuestras culpas toda nuestra vida. Y déjame decirte algo, ser responsables de nuestras acciones
no quiere decir que tengas que cargar con la culpa eternamente o que tengas que cargar y castigarte por lo que quizás hiciste mal en algún momento de tu vida. Por favor, por supuesto que no. Las personas que se aman a sí mismas aprenden de sus errores, aceptan su humanidad y se perdonan. Hemos dicho varias veces que el amor y el perdón son las fuerzas sanadoras, terapéuticas más grandes del mundo. Somos más que nuestras circunstancias. Quizá hay cosas en la vida que no nos gustaron, pero también quizá hay muchas cosas que no estuvieron bajo nuestro control, que sucedieron cuando fuimos pequeños, pequeñas, o que sucedieron incluso cuando no nacíamos, o que otras personas, adultos, tuvieron la responsabilidad. Libérate, perdónate a ti misma y camina por esta vida sabiendo que eres esa creación de un Dios amoroso y que no hay que cargar con las culpas toda la vida eternamente. Porque somos más que esos momentos que ocurrieron en nuestra vida, que mucha gente llama errores, equivocaciones. Pero por supuesto que tenemos la capacidad de aprender, desaprender, volver a aprender. Y en eso estamos. Una persona que se ama a sí misma entiende que su vida tiene un propósito. ¿Sabes? Tu vida tiene un propósito. Eso es importante. Dios ha puesto en ti dones, regalos, talentos, cualidades. Descúbrelos y ponlos en práctica. Como cristianos, nuestra vida tiene una misión. Lo podemos ver en Jesús, quien vivió para amar y servir. Pregúntate, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Pregúntale a las personas más cercanas a ti, en las que confías, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? Vas a ver cómo sus respuestas van a ayudarte para poder conocerte un poquito más y poder afirmarte en tus dones, en tus talentos, en tus cualidades, que todos tenemos. Y eso se lo suelo decir a la iglesia casi todos los domingos, ¿recuerdan? ¿Verdad que sí? Porque es importante reconocer quiénes somos y los talentos que tenemos y con ellos servir a Dios, servir a las demás personas. Porque si lo hacemos, entonces encontraremos el propósito para el cual fuimos creados y creadas, pero también le encontraremos sentido a nuestra vida. Porque estaremos haciendo algo importante que bendice la vida de otras personas. No podemos, no hemos nacido, no hemos sido creados por este Dios amoroso para pasar por la vida como si nada. Tenemos que dejar huella, tenemos que dejar un legado importante, bueno, positivo. Una de las cosas que me permite caminar en esta vida feliz y agradecida, juntamente con Oscar, es saber que mi vida a esta edad, que son bastantes años, ya puede ver el fruto en cómo bendecimos la vida de otras personas. Y las vidas de esas personas pueden ser diferentes. Y de eso se trata, de afirmarnos y afirmar las cosas buenas que hacemos. Cuidar tu físico también es importante para ese amor propio, que es parte de este mandamiento. En el primer siglo había mucha influencia de la filosofía griega. Y por ahí encontramos a alguien llamado Platón, que incluso se atrevió a decir que el cuerpo era como la cárcel del alma, ¿verdad? Y entonces hubo una tendencia a maltratar el cuerpo, a no apreciar el cuerpo. Pero más adelante, en el Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es muy importante cuidar nuestro físico, dormir bien, comer saludable, tomar mucha agua, aparentemente cosas tan cotidianas, tan fáciles de hacer, pero a veces olvidamos el ejercicio, el descanso. Parte del amarse a sí mismo es
cuidarnos, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu y cuidar nuestro cuerpo físico, porque es con este cuerpo, bendito sea, que adoramos, que servimos, que damos gracias, que vivimos, que disfrutamos la vida. Y el Evangelio de Jesucristo debe afectar positivamente todas las áreas de la vida del ser humano. Es importante tenerlo en cuenta. Nuestro cuerpo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuídalo, ámalo, acéptalo. Y si hay algo que no te gusta, ve si puedes cambiarlo, mejorarlo. Y si no, ámalo porque eres única, eres único. No hay otra persona como tú en el universo. Y como dijo el pastor hace un momento, la religión de Jesús es la religión del amor. Amar a Dios, amar al otro y amarte a ti mismo. Es importante para poder caminar en la vida bajo la voluntad de Dios. Y quiero volver a repetir esto. Si tu religión te está llevando a odiarte a ti mismo o a odiar a otras personas porque son diferentes, a discriminar a otros por el color de la piel o por otras razones, diferentes formas de pensar, de vestir, etc. Creo que tienes que replantearte la religión que estás viviendo o el Dios en quien estás creyendo. Dios es amor. Fue algo que aprendí desde muy niña a través de un cántico incluso. Dios es amor. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más o Dios me ame menos. Porque esa es su naturaleza. Y ese Dios de amor ha puesto su imagen en nosotros. Somos seres de amor, somos seres capaces de amar, de relacionarnos desde el amor y del perdón. Hagamos uso de esa tremenda fuerza sanadora que está en nosotros si tenemos a Dios en nuestra vida. El gran aporte del cristianismo al mundo es el amor, tanto como el perdón, pero es el amor de Jesús en palabra y obras. Me quedo encantada con Jesús cada vez que abro los evangelios. Me enamoro más de Jesús cada vez que leo los evangelios. Porque ahí encuentro el amor de Dios, no solamente predicado, proclamado, sino hecho práctica, vida. Y ese es el amor al que estamos invitados tú y yo a seguir. Él es nuestro maestro y todos estamos desafiados a seguirle, invitados a seguirle y aprender. Dios es amor y tú eres un milagro del amor de Dios. Acéptalo, recíbelo y vívelo. Porque de esa forma vas a poder amarte a ti misma, a ti mismo. Y ese amor vas a compartirlo porque se va a convertir en una fuerza, en una energía, como ponerle gasolina a un carro que no tiene ni gota. La fuerza para vivir y vivir bien y enfrentar la vida con todas sus sombras y todos sus problemas y todos sus matices y todas sus dificultades. No importa lo que ocurra alrededor, sino cómo tú reaccionas desde tu ser interior hacia ese afuera que te rodea. Dios te creó. Dios sabe que eres capaz. Dios cree en ti, confía en ti, espera grandes cosas de ti, ¿sabías? Él dijo, vayan, prediquen, proclamen, enseñen. ¿Por qué? Porque sabía que éramos capaces de hacerlo. Y nosotros, la iglesia, somos ahora las manos, los pies para compartir ese gran amor de Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? La respuesta de Jesús fue, ama a Dios con toda tu mente,
fuerzas, alma, corazón, y a tu prójimo, al otro, como a ti mismo, a ti misma. Allí está la clave para poder experimentar y vivir en amor. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Vamos a orar, vamos a orar. Dios, en esta mañana, gracias por tu palabra que ha sido proclamada, que ha sido dicha, que ha sido predicada. Y sabemos que no vuelve vacía, sino que da fruto en los corazones que la reciben, que la escuchan, que la aceptan, que la acogen. Te pido por todas las personas que escucharon hoy. Y que podamos, Dios, recordar que este gran mandamiento nos invita a amarte a ti por encima de todo, que tú seas la prioridad en nuestras vidas. Pero que tan importante es amarnos los unos a los otros y amarnos a nosotros mismos. Y caminar el camino de la vida, el camino de la fe. Reconociendo y viviendo el gran amor de Dios. Te pido por todas las familias que se conectaron. Te pido por los que están aquí y por los que están allá. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero ahora compartir algunos anuncios que son importantes para la vida de la iglesia y para la vida de todos nosotros. Estamos manteniendo todavía el cuidado en la distancia social, lavarnos las manos frecuentemente y el uso de máscaras. Aquí todos usamos máscara cuando salimos o antes de entrar. Aunque César Andrés la usa aquí también trabajando. Pero usar máscara es muy importante para seguir manteniendo el cuidado por nosotros mismos. Recuerden, amor propio, autoestima y el cuidado y el amor hacia los demás. Lamentablemente, mucha gente no lo entiende de esa forma. Y es triste porque las cosas están de alguna manera no caminando bien. Hay muchos casos en este país y los números están aumentando. Pero sigamos haciendo lo que nos toca, sigamos haciendo nuestra parte como individuos, ese poder que tenemos. Hagamos nuestra parte y oremos por aquellas personas que todavía no han entendido la gravedad de esta situación. Recuerda también que mañana hay reunión de varones con el pastor a las 8 de la noche y el martes reunión de líderes. Las mujeres siguen conectándose y hablando entre ellas. Gracias al Señor por las diferentes formas que nos da de servirle. Estamos reuniéndonos con las autoridades constantemente de la ciudad y del condado e incluso del estado para poder ver cómo podemos trabajar juntos en este tiempo de la pandemia y también en este tiempo en que nuestra comunidad hispano-latina está viéndose afectada de una manera diferente con esta situación. Así que seguimos trabajando y sirviendo al Señor de muchas formas. Así que, por favor, gracias nuevamente, nos honras con tu presencia allí a través de la pantalla. Si tienes motivos de oración, por favor, colócalos allí, que vamos a tomarlos en cuenta y ponerlo en nuestra listita de oración. Este viernes, julio 10, los jóvenes retoman su trabajo de alguna manera, su servicio, así que a partir de este viernes, por favor, papi, mami, chicos, chicas, conéctense. Sé que Ashley Granado se va a poner en contacto con ustedes, no sé qué otras personas, otros líderes, pero por favor este viernes se retoma todo el trabajo del Ministerio Juvenil. Gracias al Señor por estas diferentes oportunidades de servirle. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor con su amor siga sanándote
y que puedas desarrollar el propósito para la cual fuiste creado. El Señor te dé de su paz. Amén. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Miracle working, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are.